Bien, damos inicio. Buenas tardes a todas y todos. Esta es una actividad más de la Red de Investigación de Medicina Familiar y Atención Primaria, IBIMEFA, en colaboración con el Grupo de Trabajo de Educación, de quien tenemos representantes también acá. Yo soy Sofía Cuba, soy médica de familia de Perú y coordinadora de IBIMEFA. Eh, Hoy tenemos el gusto de estar con tres médicas representativas de de Latinoamérica y del mundo académico y de investigación. Así que es un honor y un gusto poderlas presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Eh, tal? Mucho. Vamos a pedirles por favor a los que estén presentes en el Zoom que apaguen sus micrófonos para poder dar inicio. Entonces tenemos como primera ponente a la doctora Carmen Cabezas. Ella es especialista en medicina de familia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, docente de pregrado también de la PUCE desde el 99, con entrenamiento en aprendizaje basado en problemas del adulto, docente de posgrado de medicina familiar, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar y miembro del Grupo de Trabajo de Educación en Medicina Familiar de WONCA y miembro del Grupo de Trabajo de Educación en CINF. Y además tenemos desde Paraguay a la doctora Fátima González. La doctora Fátima González es médica de familia también, con formación de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especializada en medicina familiar y medicina laboral, magíster en docencia médica superior, docente de grado y posgrado de medicina familiar y coordinadora del plan de acción tutorial de la carrera de medicina UNA. Y finalmente, desde Chile tenemos a la doctora Pamela Rojas. Ella es médica de familia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias de la Familia, profesor clínico asociado del Departamento de Medicina Familiar de la Pontificia Universidad Católica de Chile y desde el 2020 jefa del curso de internado de Medicina Familiar. Le damos la bienvenida a nuestras ponentes y le damos pase a Carmen para que ella pueda iniciar con su ponencia. Adelante, Carmen. Gracias, estoy con un tocho aquí que me dificulta un poco. Gracias por esa bienvenida y gracias también por la oportunidad de participar con todos ustedes. Mientras hablo, voy a intentar compartir la pantalla, la presentación. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, muy bien. Ojalá estén viendo, ¿me confirman, por favor? ¿Sí se ve? Sí. Hay que ponerle modo presentación. Está. Eh, ¿Le ven como presentación? no, pero en todo caso igual sí se ve, sí Ya, se ve. gracias, porque yo la tengo como presentación. Es más, ya no les veo a todos ustedes. Bueno, vamos al grano porque de todas maneras hay un tiempo determinado y creo que tenemos que oír a todas nuestras compañeras. Este es un trabajo que hemos realizado desde hace el año 2023, que terminamos de tomar los datos en el 24, en julio de 24. La parte cualitativa ya está bastante bien trabajada, aún estamos viendo en la publicación, pero de todas maneras creo que hay que compartirla. Ya les voy a decir por qué sobre todo. Y porque es un tema, las prácticas de percepciones de violencia basada en género en estudiantes de medicina de una universidad en el Ecuador, es un tema que está ahí, es un problema, es una problemática que está ahí y que no hay evidencia tangible de esta. Sabemos como estudiantes o del equipo, como trabajadores del equipo de salud que esto sucede, pero hay que explicitarlo mucho más y de ahí nuestro interés. Digo nuestro, somos un equipo de médica de familia, médicos generales, abogados, dentro de la universidad que hemos trabajado en esta
propuesta, basados en un trabajo ya realizado con anterioridad en una médica de otra universidad de aquí de la ciudad de Quito. Pero un poco es, ¿y por qué hablamos de este tema? Y creo que está de más decirlo porque hace falta que se lo diga, que se lo explicite, que se lo converse, porque el silencio sobre la violencia es cómplice, y ya lo digo repetidamente en esta presentación. Ya sabemos, y no este año, pero el año pasado también, muchos estudiantes, a propósito incluso de la compañera que va a hablar de salud Carmen, mental. perdón, ¿estás moviendo tus diapositivas? Porque no, Sí, no sé no qué sé. pasa. Sí estoy moviéndoles. O de repente Ahora, dejas de compartir y la vuelves a compartir. A ver. ya, sí. Escape. Ajá. Me voy a salir de aquí, a ver. Sí, estoy compartiendo. Voy a volver a compartir, ¿sí? A ver, aquí. Acá. A ver. Carambas. Espérame, un ratito. Mire, estaba yo lista y no. Creo que voy a pasarte en este instante. A ver, nuevamente. Ahí. A ver, creo que un ratito para que se vea. No, estoy compartiendo lo mismo. Esperen un ratito. Nuevamente. Parecía que todo iba muy bien. Está abierta mi presentación. Ahí. No. Ahí. Perdónenme. Ahí. Todavía no la vemos, me parece. Ay, ahora sí, a ver, espérate. Ya. Y la voy a mover. Ahí. Sí, ahora sí se está moviendo. Ajá. Ay, qué bueno, qué bueno. O Ya sea, empecé la a vas angustiarme. moviendo. Sí. Ya. Me avisas, Continuamos. ahora sí te veo. Ok. Entonces me dices, bueno, qué pena, continúo. ¿Por qué es importante? Porque solo en este año, y ya una compañera va a hablar de salud mental, hemos tenido muchos suicidios dentro de estudiantes en América Latina, estudiantes de medicina en América Latina, de pregrado y de posgrado. No sé por qué, digamos, yo sabía que existía esto como estudiante, como profesora, pero el hecho, no sé si me sensibilicé, por qué se acercó mal, pero en el año 2023-22 me parece fui autoridad en la facultad y generó una mayor percepción de esto. Y obviamente, además, no solo en la facultad, sino también en los espacios de servicio, ¿no? Como les decía, el equipo de investigadores, sociólogos, abogados, comunicadores y 2 médicos, médico general y una médica de familia. Este fue un estudio transversal descriptivo que abarcó los 12 semestres de la carrera. Como les decía, tiene 2 partes, es un estudio mixto, qual y quanti. Primero fue lo cuantitativo, luego fue lo cualitativo mediante grupos focales y terminamos en junio de 2024. La parte cuantitativa seguimos trabajando en eso porque, bueno, es parte de investigar, darse cuenta que el instrumento fue bastante amplio, bastante grande, y eso ha generado realmente una dificultad y quedarse en algunas cosas todavía que tenemos que generar incluso algunos estudios porque salió un montón de información. ¿Qué
creemos que es importante además que los estudiantes, que mirar esto y tener evidencia, porque su presencia ha sido normalizado en los procesos formativos en las carreras de salud. Es necesario analizar el impacto de estas prácticas en los estudiantes de medicina, porque así podemos ver cuáles son las percepciones y construcciones frente a la violencia y mirar cómo se ha generado un proceso de naturalización y reproducción de esta con los pacientes, entre el equipo de salud, como parecería que es parte normal de la construcción de médicos y médicas, ¿no? Un poquito de lo cual creo que es importante mirar cómo fue la muestra sexogenérica. Teníamos el 38.9% de hombres cis, 58.9% de mujeres cis y 2.2% del grupo de LGBTIQ+. En cuanto al desglose étnico, tuvimos, la mayoría eran grupos mestizos, afroecuatoriano, como vemos, 1.1, blanco 1.6, indígena 1.1, que representa básicamente la población ecuatoriana también. Todavía en este sentido, básicamente cuál es la muestra, y de esta muestra se sacaron los grupos focales, también tomando en consideración ningún nivel de obligatoriedad, sino quién quería participar en este estudio. Como saben ustedes, la investigación cualitativa es hasta saturar la muestra, e increíblemente con 2 grupos focales se saturó la muestra. Fue impresionante, fue ya saben, la saturación es la repetición de lo mismo y efectivamente, increíble, digamos, hubo que hacer un segundo para darnos cuenta que lo mismo se repetía en el segundo grupo. Y les cuento que había preguntas, les sigo contando a propósito de la parte cuantitativa. Por ejemplo, preguntas como: ¿había sido humillado, ridiculizado en público? Del 100%, el 69.7%, este es en el análisis univariado, había sido humillado en público, había tenido sujeto a instituciones de tipo sexual, más de una vez, el 33.0%, digamos 33%. Importante para los compañeros que no han hecho tanta investigación, podría sonar que ese 58 es importante y que supera al 33, pero con que haya una persona que haya tenido insinuaciones de tipo sexual es importante. Por eso era importante combinar lo cual y lo cuanti en esta investigación, porque un 33% del 100% que haya recibido insinuaciones de tipo sexual es verdaderamente vergonzoso. Ha sido víctima de comentarios ofensivos, más del 52%, más de una vez, 52%, y de que estas personas, ¿quiénes han sido? ¿No? Porque valoramos actores y víctimas. Les estoy dando un pequeño bocado de la parte cuantitativa. El 59.5% había sido avergonzado por docentes. Pero ya un poco entrando a lo cualitativo, como la percepción de la violencia, encontramos sobre todo algunos tipos de violencia que eran evidenciados. Repito acá, ¿por qué? Porque si seguimos callando frente a esto que conversamos en el corredor, en reuniones sociales, seguimos siendo cómplices y perpetuadores de la violencia en cualquier escenario y en cualquier lugar que estemos dentro del espacio de práctica y de docencia. En mi caso, de docencia. En cuanto al cual, un poco la definición de la violencia basada en género: cualquier acto violento dirigido hacia una mujer por el hecho de serlo, que afecta a mujeres desproporcionadamente, y esto es según la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Encontramos todo tipo de violencia: violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, institucional y simbólica. No hace falta un poco, ahí está la información de cada una de ellas, ¿no? Y les comento como se reporta la investigación cualitativa, que es con algunos relatos más significativos. María, una estudiante de 8º semestre, decía: una vez el profesor me dio una nalgada a una compañera enfrente de todo el curso.
Todos dijimos denuncia y todos te apoyamos. Ella se acercó a activar el protocolo directamente, habló en el decanato y lo único que dijeron es que tenía que acostumbrarse porque así es la carrera. Ella sigue viniendo a clases y sigue viendo al profesor. Miren que es una percepción. Insisto, muchas veces debido a por las autoridades de cualquier universidad, de cualquier facultad, esto podría ser negado. No estamos diciendo si es verdad o mentira. Insisto, como dice el estudio, son percepciones que tiene el estudiante, la estudiante a propósito de estas situaciones. Este es un estudio Quali que refleja esto, ¿no? Que insisto, yo alguna vez con algún docente le decía, no estamos hablando de verdad o mentira, porque no es por ahí el asunto, es la percepción de la estudiante. Asimismo, en cuanto a violencia sexual, decía Juan, hay un profesor, lo ponía con nombre, digamos, el especial, que él siempre hace pasar a las chicas, sobre todo cuando van con falda. Siempre les hace pasar al pizarrón y dice que escriba más alto, como para que se le alce la falda. Soledad, este profesor tiene la característica de, en primer lugar, ser muy machista, mandarse comentarios muy sexualizados, muy incómodos para las compañeras. Como insinuar, por ejemplo, cuál es el mejor método anticonceptivo, es la aspirina para que la tengan entre las piernas. Me da vergüenza, me da incomodidad y cuando lo he hecho, digamos, exponiendo esto, es incómodo. Pero muchas de nosotros muchas de nosotros podíamos quedarnos comentando a sí mismo muchos ejemplos. Pero, como digo, creo que es importante hacer el reporte de esto, ¿no? En cuanto a violencia psicológica, por ejemplo, decía Flor, estoy hablando en base a mi realidad y a lo que he podido ver, que es cómo a las mujeres se les juzga más por sus resultados académicos que a los hombres. A las mujeres siempre se les está juzgando y esto habla en base a comentarios que han hecho mis compañeros hombres y dicen, oh, es que ella chuta, es bonita, así que le tocó ser inteligente. O hacen comentarios como, aparte de fácil, ha sido bruta, solamente porque le fue mal en un examen, por ejemplo. Insisto, no hace falta hacer más comentarios muchas veces porque lo hemos vivido constantemente y hemos normalizado. Igual violencia psicológica, decía Oz, a mí me parcó bastante en la carrera cuando las chicas que vienen bastante arreglados, sobre todo al hospital, les dice, ¿vienes a visitar o a modelar? A la larga le pueden afectar tanto su autoestima. Los compañeros con un simple hecho de quedarse callados cuando ven este tipo de situaciones también contribuyen en la violencia de género. Me viene a la mente cómo lo vamos a reportar en el artículo científico, es haciendo una presentación mixta a propósito de que esto sí se refleja numéricamente cuando preguntamos, los compañeros hacen algo frente a estas situaciones y hay resultados cuantitativos, sin decir que lo cual no tenga validez, y eso nos queda claro a la mayoría de aquí, pero vamos a hacer esta combinación en el artículo científico porque se se conecta muy bien los resultados quali con los quanti. Lastimosamente, hemos visto que esto no le sucede a los compañeros varones o hombres. En cuanto a la violencia institucional. 2 minutos, Carmen. Sí, María, hablando yo personalmente, ya acabo, tuve un problema con 2 compañeros míos relacionados con acoso. Yo seguí el protocolo y todo. Digamos, hay un protocolo en cuanto a la denuncia de violencia para evitar la revictimización. Pero así todo dice, me dijeron, sí, tienes razón, ya te van a escribir una disculpa, y en la facultad también me dijeron que me iban a ayudar a entrar al Centro de Psicología Aplicada y que me den sesiones psicológicas para agilitar el proceso. Nunca pasó y se supone que también tenía un seguimiento de todo esto. Tampoco pasó. Me dieron medidas preventivas de que, digamos, no podemos compartir hospitales, ni clases, ni ascensor. Es como si hizo algo, pero de ahí nada más. Un poco desde la investigación queremos hacer un politic review, un brief, se me olvidó, queremos hacer un artículo porque a veces es complicado en el sentido de que denunciar como tal, y es recomendaciones. Y una de las recomendaciones que sacamos a propósito de este comentario, por ejemplo, es que el estudiante puede que haya soluciones institucionales, pero el estudiante no percibe no se siente conforme con la respuesta que da la institución, porque me dice alguien de la institución, sí se le dio respuesta, sí,
pero el estudiante no se percibe conforme frente a la solución o las respuestas institucionales. Por ejemplo, dice, a ver, voy a seguir. Hay violencia simbólica en la residencia, me fui a poner bloqueador, me dijeron, ¿te estás arreglando para tu doctor? No para mi vida, le dijo ella. Los compañeros, con el simple hecho de quedarse callados cuando ven este tipo de situaciones, contribuyen con la situación de género. Claro, hay una situación de poder, de violencia constante y a veces también hay mucho temor, obviamente. Un profesor me dijo que no está de acuerdo con que haya tantas mujeres en medicina y si hay un cupo debería ser reducido para las mujeres. Pasaba en los 60, pasa en los 70, pasaba en los 90 cuando me gradué de médica y yo que hubiera creído que estos comentarios de este tipo y de este grosor habían terminado. Pues no, miren que aquí está. Sigo pasándole en el espacio de salud y un poco ya para cerrar, no aquí, no en Ecuador, pero sí en América Latina y en muchos otros espacios a nivel del mundo, hay una herencia paternalista que se traduce en el modelo de atención de salud vigente en Ecuador, donde el ejercicio de poder desde las jerarquías es una de las principales características, ¿no? Se habla de un poder absoluto, en medicina sobre todo, un poder absolutamente vertical, medio militaroide, que así mismo es y así tienes que seguir. Ustedes, no estoy hablando fuera, digamos, lo estoy presentando algo que ustedes definitivamente conocen. La violencia en sus distintas manifestaciones aparece como un pilar fundamental que sustenta el imaginario del sacrificio y la excelencia distorsionado. Solo sacrificándote, y esto un poco para cerrar, llegarás a ser médico o médica. ¿Sí? Y nos queda claro. Entonces, así mismo es, así mismo te toca. Y ya para cerrar, más un bocado a propósito de la investigación cualitativa, definitivamente a propósito de esos compañeros y compañeras que miran, el mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Y seguro que habrá muchas preguntas. Pueden irlas colocando en el chat y damos paso a Fátima, por favor, para que haga su presentación. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Me comí minutos, qué vergüenza. Muy bien. Excelente. Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes. A mí me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención siempre hablar sobre salud mental porque trabajo directamente con estudiantes haciendo la parte de acompañamiento, la parte de tutoría con ellos. Y este trabajo en realidad fue un trabajo de tesis que hice ya hace 3 años atrás y trataba sobre la resiliencia y funcionalidad familiar en alumnos de la carrera de medicina. Y acá esta frase, ¿verdad? Cuidando a los futuros cuidadores, que es sumamente importante. Eh, Como ustedes pueden ver, siempre, no hace falta que hablemos de esto, ¿verdad? Pero estudiar medicina involucra muchos factores estresantes que afectan el bienestar del estudiante de manera cotidiana. Los estudiantes de medicina deben manejar estos factores estresantes específicos de la carrera, incluyendo esta sobrecarga de información, el endeudamiento financiero. Muchos de ellos no tienen ese soporte financiero, ¿verdad? Por más que estén en una institución pública, la falta de tiempo libre, las presiones de trabajo, relaciones interpersonales y elección de especialidades. Esto va formando parte del proceso de formación. Y acá hablar sobre resiliencia, que es una de las cosas que a mí me gusta mucho tratar con ellos, ¿verdad? Que es el proceso de ir adaptándose ante las adversidades, el trauma, las tragedias, ¿verdad? Todo lo que implica de repente ir atravesando esta carrera con todo el contexto que tenemos otra vez encima, ¿verdad? Que el contexto familiar, el contexto social, ¿verdad? Y resiliencia sabemos que es recuperarse de las experiencias difíciles. En cuanto al trabajo,
lo que se buscó es evaluar la asociación entre resiliencia y funcionalidad familiar en los estudiantes de la carrera y hacer un poquitito esa estimación entre el nivel de resiliencia usando la escala de resiliencia de Watney y Young y estimar el nivel de funcionalidad familiar usando el Apgar familiar de Smilstein. Correlacionar también estos niveles de resiliencia y funcionalidad familiar con cada subgrupo, ¿verdad? Este fue un estudio cuantitativo, observacional transversal, probabilístico, ¿verdad? Con sujetos por muestreo aleatorio simple. Y la recolección se hizo en el primer semestre en el año 2021. Los criterios de inclusión, todos los estudiantes matriculados en los primeros 6 semestres de la carrera, que son que corresponde al área de ciencias básicas, y haber aceptado formar parte de este estudio, ¿verdad? No tuvimos ningún criterio de exclusión. Los datos se recolectaron agrupando estos datos en 3 categorías: los datos personales, el nivel de resiliencia y los niveles de funcionalidad familiar, y fueron recolectados por medio de un formulario autoadministrado, ¿verdad? Las variables, edad, sexo, semestre, y esto es interesante, ¿verdad? Los antecedentes de trastorno o enfermedad mental diagnosticados ya previamente. Y es algo que llamó mucho la atención en este estudio porque tenemos un porcentaje interesante de estudiantes que van entrando a la carrera ya con este diagnóstico de salud mental. En cuanto a la resiliencia, tenemos dos factores que son la competencia personal y la aceptación de uno mismo. Esto es dentro de la herramienta utilizada, ¿verdad? Y el nivel de resiliencia total, que medía en puntos de 25 a 175. A mayor puntaje, mayor resiliencia. En cuanto a la funcionalidad familiar, utilizamos el APGAR, ¿verdad? Con sus diferentes componentes y el nivel de funcionalidad que está en la función familiar normal, disfunción familiar leve, moderada y severa. Entonces, estos fueron los instrumentos utilizados. Y vamos un poquitito ya al tamaño de muestra. Nosotros teníamos una población accesible estimada de 450 estudiantes y se realizó el muestreo probabilístico de casos mediante muestreo aleatorio con un nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 5% en la estimación de los parámetros evaluados. Em, Esto es en cuanto a los análisis. Quiero pasar directamente ya hacia los resultados, ¿verdad? Es interesante también recalcar que se tuvo el consentimiento informado de todos los estudiantes participantes y también se respetaron todos los principios éticos internacionales. Entre los resultados tenemos que se recolectaron un total de datos de 270 alumnos, ¿verdad? Considerando que nuestra muestra total era de 450, esto disminuyó un poquitito nuestro margen de error, bajando esto al 3,8%. Se presentan en primer lugar los datos personales para luego presentar los resultados y análisis, ¿verdad? Y al final vamos a hacer la relación entre la resiliencia y la funcionalidad familiar. Esta es nuestra población estudiada, ¿verdad? Los estudiantes de sexo femenino, en total 168, corresponde a un 63% de la población, masculino 99 y algunos que no quisieron declarar que corresponden al 1%. La edad promedio, 22 años, con una desviación estándar de 2,2, un mínimo de 17 y un máximo de 32 años. En cuanto a los semestres, en el primer semestre 72 participantes, segundo semestre 71, tercero 7. Esto quiero recalcar que este semestre no estaba siendo cursado en ese momento en el momento que se aplicó la encuesta, ¿verdad? El cuarto semestre sí y sexto semestre correspondía a los semestres pares, ¿verdad? Entonces, se consiguió una muestra bastante homogénea en cuanto a la distribución de semestres. Acá, esto que llamó la atención, ¿verdad? Los antecedentes de enfermedad mental. Del total de estudiantes, 31, que corresponde al 12% de la población, ya viene y está en la facultad con un diagnóstico de enfermedad mental previo y la mayoría de ellos en tratamiento, ¿verdad? Estas enfermedades varían desde trastornos de ansiedad, depresión,
y otros que de repente había inclusive algún que otro trastorno de esquizofrenia, ¿verdad? Pero con tratamiento. Entonces, es algo que realmente llama la atención. Y los que no tenían antecedentes, el 88%. Cuando hablamos de resiliencia, vemos que en esta primera figura, las puntuaciones obtenidas entre el número de casos y la escala, ¿verdad? Tenemos un promedio de 82,2 en cuanto a la primera área, que es competencia personal. Y en cuanto a la aceptación de uno mismo, tenemos un promedio de 39 más menos 6,4. Cuando hacemos esto, aplicamos a la escala de resiliencia general, vemos que eh, la puntuación promedio obtenida fue de 121,9, que corresponde a como dijimos, ¿verdad? A un nivel de resiliencia medio. A mayor puntaje, mayor resiliencia. Y acá ustedes pueden ver cuánto fue el promedio. Tenemos algunos con 164, que fue ya un número mucho menor. En cuanto a la correlación entre sexo y resiliencia, los puntajes totales fueron mayores en hombres con una mediana de 129 y en mujeres con 119. En cuanto a la edad, no se encontró una relación significativa entre la edad del alumno y la resiliencia, ni en sus dimensiones de competencia personal y aceptación, ni en resiliencia total. Entonces, no se pudo ver que haya una correlación acá. En cuanto al semestre, tampoco se hallaron diferencias significativas en la relación entre el semestre y las dimensiones de resiliencia. En cuanto a la resiliencia de antecedentes de enfermedad mental, se encontró que los alumnos con antecedentes de enfermedad mental tenían puntuaciones de resiliencia total significativamente menores que quienes no los tenían. ¿Sí? Este es un poquitito el gráfico que demuestra esto, ¿verdad? Esto corresponde a la resiliencia total y esto a las enfermedades mentales. En cuanto a las puntuaciones y niveles de disfuncionalidad, esto corresponde a la puntuación del APGAR. Acá ustedes pueden ver que para la funcionalidad familiar, la puntuación promedio obtenida fue de 12,8 puntos, con una desviación estándar de 4,8 puntos, con un mínimo de 0 puntos y un máximo de 20. Y acá podemos ver que el 24% de los estudiantes de medicina reportaron una disfuncionalidad familiar severa. Esto llama muchísimo la atención, ¿verdad? Porque eh, nosotros consideramos siempre que para cursar esta carrera uno tiene que tener un buen soporte a nivel familiar, sobre todo. Y aclarando también que esta es la percepción del estudiante en cuanto a su funcionalidad familiar. Y solo el 26% de los estudiantes afirmó tener una funcionalidad familiar normal. También llama la atención esto. En cuanto a la funcionalidad familiar y el sexo, no se encontraron diferencias significativas entre alumnos masculinos y femeninos con funcionalidad familiar, ni al clasificar por niveles de disfuncionalidad familiar. En cuanto a la funcionalidad familiar y la edad, no se encontraron diferencias significativas entre la edad y la funcionalidad familiar. Y en cuanto a la funcionalidad familiar y semestre, Dos minutos. tampoco se encontraron diferencias significativas, ¿sí? Entonces, acá podemos decir que la proporción de alumnos con antecedentes de enfermedades mentales aumentó según el nivel de disfuncionalidad familiar, desde el 4% en funcionalidad normal hasta el 20% en disfuncionalidades severas. Em, Pasando un poquitito a la relación de resiliencia y funcionalidad familiar, acá ustedes pueden notar cómo esta correlación moderada es claramente positiva entre las puntuaciones de resiliencia total y las puntuaciones de funcionalidad familiar, ¿sí? Entonces, esto hace que esta correlación sea significativa. Las puntuaciones de resiliencia total fueron disminuyendo
con mayores niveles de disfuncionalidad familiar, con una mediana de 132 puntos y para funcionalidad normal y 128,5 puntos para disfuncionalidad leve, 120,5 puntos para disfuncionalidad moderada y 108,5 puntos para disfuncionalidad severa. Estas diferencias sí fueron estadísticamente significativas. Entonces, este estudio lo que evaluó fue la resiliencia y funcionalidad familiar de 270 estudiantes eh, con un grupo que es un grupo con riesgo de enfermedades mentales como depresión, ansiedad y agotamiento. Al inicio su estado emocional es similar al general, pero el estrés va aumentando y se vuelve crónico durante la carrera. Se observa mayor depresión y ansiedad en estudiantes de mayor edad y niveles avanzados. La relación entre enfermedades mentales y el sexo en estudiantes de medicina es contradictoria. Este estudio mostró una mayor prevalencia en mujeres que en hombres con diferencias significativas, con la diferencia del 15 y 5%. Los estudiantes masculinos mostraron niveles más altos de resiliencia en todas sus dimensiones y en el total existen pocos estudios que analicen esta diferencia de resiliencia por sexo en estudiantes de medicina y solo se encontró un estudio de Kobayashi y colaboradores que no reportó diferencias en resiliencia entre sexos. Evaluar la resiliencia en estudiantes es clave para implementar acciones correctivas. Estudios indican que mayor resiliencia se asocia con menos depresión y mejor calidad de vida en los estudiantes, y medir la resiliencia también puede ayudar a identificar alumnos en riesgo con depresión no tratada. Entonces, estudios anteriores vincularon esta disfunción familiar con mayor riesgo de depresión y ansiedad, que consideramos que es lo lógico, ¿verdad? Lo cual también se confirma en este estudio. Y se encontró una correlación positiva entre resiliencia y funcionalidad familiar. Personas más resilientes reportan mayor apoyo social. En conclusión, entonces, la resiliencia medida por la escala de Watnall y Young mostró relación significativa con el sexo y antecedentes de enfermedades mentales. Los hombres tuvieron puntuaciones promedio más altas que las mujeres, mientras que alumnos con antecedentes mentales, con antecedentes de trastornos de salud mental presentaron puntuaciones más bajas. No hubo diferencias significativas en resiliencia según la edad y semestre actual. Y según el Apgar familiar, la funcionalidad familiar se relacionó con antecedentes de enfermedades mentales. Los estudiantes con enfermedades mentales presentaron menor funcionalidad familiar y más disfuncionalidad que quienes no las tienen, y no hubo diferencias significativas entre funcionalidad familiar, edad, sexo o semestre. Entonces, se encontró una correlación moderada y significativa entre resiliencia y funcionalidad familiar, y los estudiantes con menor funcionalidad familiar presentaron mayor resiliencia. Esto nos hace evaluar un poquitito en qué condiciones están ingresando nuestros estudiantes a la carrera y cuáles serían las medidas, las acciones que nosotros podríamos tomar para poder hacer este seguimiento y este acompañamiento a los estudiantes en este proceso de formación que todos sabemos que es altamente exigente, ¿verdad? Entonces, con esto yo termino. Acá está un poquitito las referencias y nada, es todo. Muchas gracias, Fátima. Por favor, los que estén interesados, va a haber una pequeña ronda de preguntas al final, pueden irlas poniendo en el chat y damos la paso a la doctora Pamela Rojas. Adelante, Pamela. ¿Tu micro está apagado? Ahí sí, Sí, pero ya no está la presentación. dame un segundo. Volvemos. Bueno, mientras esto se abre, mi nombre es Pamela Rojas, soy docente del Departamento de Medicina Familiar eh, de la Universidad Católica, y les voy a compartir eh, la experiencia que tenemos desde una metodología docente de trabajo y de cómo lo hemos logrado articular investigación para los estudiantes y difusión de esta experiencia en distintos niveles. ¿Están pudiendo ver bien la presentación?
Sí se ve, solo se ven las diapositivas al lado pequeñitas, pero se ve grande la presentación en ¿Sí? general. Sí, Dejémoslo así mejor para que no se desconfigure. sí. Entonces, esto surge desde la pregunta que nos hacemos desde cómo formar médicos que sean clínicamente competentes, pero que a la vez sean socialmente responsables, que es algo que para quienes compartimos, ¿verdad? La formación en medicina familiar probablemente nos interesa a todos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Médicos capaces de reconocer los determinantes asociados a salud, capaces de reconocer procesos detrás de algunas acciones que son cotidianas, responsables de los recursos que consumen, lúcidos para identificar oportunidades de mejora, motivados para generar cambios, prudentes para incorporar prácticas que sean avaladas por evidencia y respetuosos del contexto donde trabajan. Es un desafío grande que sabemos que compartimos la mayoría. ¿Tá? El currículum de nuestros estudiantes de medicina, probablemente parecido al de ustedes, tiene incontables oportunidades para que los estudiantes se expongan a situaciones clínicas, ¿verdad? Sin embargo, tiene muy pocas oportunidades para interactuar con otro tipo de demandas que nosotros llamamos las otras metas de aprendizaje. ¿Cuáles son esas metas? Todas las que están ligadas a promoción de la salud y prevención de las enfermedades, a la generación de conocimiento, de manejo de información y a la gestión de atención de salud. Y son desafíos que nosotros tenemos trazados en nuestras metas de aprendizaje, probablemente ustedes en sus currículos de formación también. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? Hace 13 años ya tomamos la decisión de usar una metodología de trabajo que se llama aprendizaje-servicio. ¿Qué es aprendizaje-servicio? Es una metodología de enseñanza y les pido que pongan especial atención en las palabras que están marcadas en negrita. Es una metodología de enseñanza-aprendizaje que busca el aprendizaje activo de los estudiantes, quienes aplican conocimientos reales a contextos reales, mediante servicios que entregan a socios con necesidades genuinas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ha definido, cómo se ha trabajado, ¿no es cierto?, la metodología de aprendizaje-servicio en nuestra universidad? Se ha trabajado entendiendo que es una metodología de aprendizaje experiencial, ¿no es cierto?, que combina este aprendizaje experiencial con un rol social que tiene la universidad. No es lo mismo que un voluntariado, ¿no es cierto? Aprendizaje-servicio está integrado a los objetivos curriculares y está integrado al plan académico de los estudiantes, por lo tanto no es una opción tomarlo o no tomarlo. Tampoco es un trabajo de campo, aquí se abordan necesidades reales, no aquello que debe aprender el estudiante, sino que aquello que necesita el socio. ¿Sí? No es una pasantía clínica, el foco está puesto en el beneficio de los estudiantes y de la comunidad. Aquí no tenemos estudiantes de cuarto año yendo a atender a un centro de salud, que en realidad, ¿no es cierto?, quienes trabajamos en docencia sabemos que el beneficio ahí es más para el estudiante que para el paciente, ¿verdad? Y tampoco existe este rol de salvador que uno pudiera imaginarse, ¿verdad? Aquí el aprendizaje es recíproco. El espíritu de la MAGESE ofrece un aprendizaje que es unidireccional. Aprende el estudiante y aprende el socio que ofrece, ¿verdad?, un servicio. ¿Por qué decidimos trabajar con AMAGESE? Porque AMAGESE nos ofrece una oportunidad, ¿no es cierto? Ofrece una oportunidad para que los estudiantes se involucren en problemas reales y cotidianos y desde ahí adquieran o refuerzan nuevas competencias ligadas a estas metas de aprendizaje que les comenté más arriba. ¿Y por qué lo hacemos en atención primaria? Sabemos que en atención primaria hay infinitos cambios y quienes trabajamos en atención primaria nos exponemos a eso todos los días. Hay investigación, hay innovación, hay legislación que nos rige y que va cambiando. Y cada uno de estos cambios implica revisar y adaptar procesos, capacitar a los equipos, gestionar recursos, analizar brechas, estimar brechas, generar nuevas prestaciones, pilotearlas, evaluarlas, ver cómo interpretan esto nuestros usuarios, coordinar con el resto de la red integrada de salud. Y esta infinidad de acciones que hacemos todos los días en atención primaria, además de la actividad clínica que hacemos, es, cuando uno lo lee en clave aprendizaje-servicio, un continuo de oportunidades de servicio y, por lo tanto, un continuo de nuevas oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. ¿Cómo los construimos? Tenemos tres personajes claves. Tenemos estudiantes, en nuestro caso nosotros tenemos 120 internos cursando su quinto y sexto año con nosotros. Son 120 internos por año, ¿sí? Internados que duran 6 semanas. Nuestros socios son 3 centros de salud familiar ubicados en la comuna de Puente Alto y La Pintana, sectores de alta vulnerabilidad social en la capital de Chile. Tenemos un promedio entre estos tres centros de 60.000 inscritos y más o menos 270 funcionarios. Y nuestros profesores son los docentes que están coordinando cada campo clínico en los centros de salud familiar donde rotan nuestros estudiantes.
¿Cómo lo hacemos? Nuestro equipo docente levanta las necesidades desde los equipos de salud, ¿cierto? Desde los mismos funcionarios. Selecciona y prioriza aquellas propuestas que promueven aprendizajes significativos. No cualquier necesidad puede ser trabajada en un aprendizaje-servicio. Si esa necesidad no está vinculada al currículum del estudiante o a su nivel de formación o excede el periodo en el cual podemos trabajar 6 semanas, no es un espacio significativo. Nuestros docentes ofrecen espacio de retroalimentación y por sobre todo de reflexión, evalúan tanto de proceso como de resultado y acompañan a los estudiantes en la difusión de sus trabajos. ¿Qué ha resultado de estos 13 años de trabajo? Bueno, han resultado hartas cosas, ¿sí? Han resultado aportes reales y les voy a hacer un barrido de distintos ejemplos de las cosas que resultan para que, para que ustedes vayan más o menos entendiendo de qué se trata los productos que generamos. Es difícil imaginárselos, ¿sí? Nosotros aportamos entre 30 y 40 proyectos por año que incluyen diagnósticos de situación de salud, mapeos de procesos, identificación de nudos, brechas y quiebres en estos procesos, generación de propuestas alternativas basadas en evidencia, ejecución de pilotos, evaluación del impacto de estas intervenciones, producción de material, instancias educativas, etc. Aquí tenemos el diseño de un mapa epidemiológico en base a patologías asociadas al IAS y a las metas sanitarias localizadas en un área geográfica. Los estudiantes fueron, identificaron áreas geográficas y allá, con esta información, fue el centro a trabajar. El año 2016 diseñaron y pilotearon el primer taller para trabajar la autonomía en nuestros pacientes para el cuidado de pies en personas con diabetes. El año 2017, este grupo trabajó un protocolo para el uso racional de atorvastatina y aspirina en la atención primaria en pacientes con patología cardiovascular. Nos estábamos quedando, ¿no es cierto?, con un stock limitado y había que priorizar. Los estudiantes lo que hicieron fue revisar a partir de la evidencia cómo generábamos, ¿no es cierto?, este protocolo. Año 2020, plena pandemia instalándose, ¿no es cierto? Sabíamos que la pandemia llegaba, pero teníamos una comunidad de 300 personas que se estaban instalando, ¿no es cierto?, cerca de un centro de salud en condiciones muy precarias. Estos estudiantes gestionaron y ejecutaron el primer levantamiento de información de esas necesidades sanitarias de ese campamento. Año 2021, los pacientes que iban siendo dados de alta por el hospital por COVID volvían a la atención primaria y desde el hospital se percibía que el problema estaba resuelto. Sin embargo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la identificación de una usuaria, ¿verdad?, que mientras ella lograba recuperarse de un COVID bastante grave, sufrió el fallecimiento de uno de sus hijos. ¿Sí? Por tanto, para esta familia, la historia recién empezaba. Año 2023, post pandemia, ¿no es cierto? Las urgencias desbordadas con patología psiquiátrica y fue necesario, entendiendo que la urgencia no era suficiente, generar nuevos protocolos de derivación para este centro de salud familiar. Año 2024, optimización de farmacovigilancia en centros de atención primaria. ¿Cómo lo hacemos en este centro de salud? ¿Cómo vamos actualizando según los desafíos que tenemos? Año 2025, tenemos, ¿no es cierto?, en Chile una nueva ley de atención preferente al adulto mayor y a personas con discapacidad. Sin embargo, una cosa es tener la ley, ¿no es cierto?, y otra cosa es saber qué hacemos, ¿no es cierto?, frente a estas personas que están paradas frente a la farmacia. ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo organizamos? ¿Cómo generamos este flujo preferencial? Si se fijan, son infinitas necesidades e infinitos proyectos. Aquí les mostré uno por año. Nosotros generamos entre 30 y 40 por año. ¿Qué ha resultado de estos 13 años? Bueno, ha resultado además la adquisición de competencias. Cuando nosotros le preguntamos a nuestros estudiantes, que estos son los datos de este año, enero a agosto del 2025, ¿qué competencias adquirieron? ¿Ya? Esto se les entrega un papel al final de su rotación y ellos tienen que contestarla, ¿verdad? Si se fijan es anónimo, podrían no contestar nada, podrían decir no aprendí nada, sin embargo ellos identifican, ¿no es cierto? Un porcentaje, un número muy importante de competencias en las cuales ellos logran trabajar. Esto está construido en una escala de 65 estudiantes. De los 65 estudiantes, la mayoría o identifica al menos, ¿verdad?, desde la formulación de diseños de investigación, desde la elaboración crítica de programas y de ahí esto va a depender obviamente de lo que les estemos pidiendo, ¿cierto? ¿Qué más ha resultado? Ha resultado investigación. Nuestros estudiantes están invitados a presentar, a publicar, ¿verdad?, a difundir lo que hacen y los acompañamos en este proceso. Y estas publicaciones van en diferentes revistas de divulgación científica, algunos van en congresos de especialidad o congresos de otras especialidades para los cuales estos temas sean relevantes también.
los docentes, ¿no es cierto? Hemos trabajado en la difusión de esto y les muestro aquí un barrido por año, ¿no es cierto? Tenemos aquí a la izquierda Wonka, año 2017, recién partiendo, Congreso Social, año 2020. Esto es Congreso de Medicina Familiar el año pasado, seminario de 20 años de aprendizaje y servicio en la Universidad Católica. Esto es Argentina el año pasado y esto es lo que nos convoca la próxima semana. Aprendizaje y servicio, hoy día estamos utilizándolo como un vehículo para trabajar la promoción del cuidado compasivo en salud más allá del box de atención, que es el llamado que nos hizo la OMS a la atención primaria en enero de este año. Con esto, este fue el regalito del año pasado, nos distinguieron con la mención honrosa del Nodo América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? En Unicervitate nos tocó ir a recibir el premio a Roma, lo que obviamente generó más ganas de seguir trabajando y de seguir difundiendo, ¿verdad? Lo que hacemos para que ojalá más personas puedan sumarse en esta tarea. Nos preguntaron en los 20 años del aprendizaje y servicio el año pasado cómo la implementación de aprendizaje y servicio nos cambió la docencia. Y esta diapositiva yo suelo mostrarla porque es muy real, digamos, ¿cierto? Aprendizaje y servicio complejizó nuestra docencia sin ninguna duda, ¿no es cierto? Hoy día trabajamos con muchas actividades en paralelo, con formación clínica, con los proyectos, con la difusión. Sin embargo, también le dio un nuevo sentido a lo que hacemos. Y probablemente muchos de los que estamos aquí trabajamos por eso, ¿sí? Por el sentido de lo que hacemos. Así que este es mi equipo, profundamente orgullosa de él. Pueden ver a Filipa, ¿no es cierto? Que muchos de ustedes la conocieron, ya no está con nosotros. Eh, Así que los invitamos a que puedan sumarse si así lo desean. Ujú. Muchas gracias, Pamela. Bueno, gracias a nuestras tres ponentes y tenemos 6 minutos para preguntas, así que si alguien quisiera anotar una pregunta en el chat, paso a leerla para nuestras ponentes. Vamos a tratar de que sea escrita para optimizar los tiempos. Eh, Hubo comentarios previamente respecto a si podían compartir de repente presentaciones o los papers donde estuvieran publicados. Si alguno de ustedes quisiera, lo podrían poner en el chat. Eh, ya, si no tenemos preguntas, yo quería hacer una pregunta general para cerrar. De repente tenemos el ejemplo de ustedes tres, médicas de familia en la academia, que hacen investigación relacionada a lo que pasa con sus alumnos, a lo que pasa con los residentes, y también a medir las estrategias de aprendizaje que utilizamos. Así que, ¿cómo hacemos para que pudiera promoverse la investigación desde los que ya ocupan puestos en la academia? Porque me da la impresión de que las médicas y los médicos de familia cada vez ocupamos más espacios en la academia, pero no siempre eso significa generar evidencia al respecto de lo que hacemos. Entonces, ¿cuál dirían que podría ser algo que podrían aconsejar a las médicas y médicos jóvenes o que están en la academia para que puedan hacer investigación? No sé si alguna de ustedes quiere decir algo. Yo porque creo que Pamela tiene la respuesta. Cuando ella, es un ejemplo, es cuando ella muestra esos resultados, definitivamente es un incentivo para los otros docentes, pero también para los chicos, porque entonces yo estoy en ese artículo, yo estoy en esos premios, yo soy cómplice de eso, más que incentivo, y lo sabes también tú, Sofía, que haces muchas cosas muy parecidas en el sentido de con los chicos, decir, es la propuesta. Una dificultad es que al ser médicos de familia hacemos todo, decimos sí a todo, tenemos un flojo sí, pero tenaz. Y entonces, como nos podemos, por la profesión y por la especialidad, meternos en muchos ámbitos, también nos sobrepasan las cosas, pero si cuando nos dices cómo, nos preguntas cómo, y a mí me parece que es compartiendo ese espacio, esa curiosidad, con el estudiante que además muestre más interés, a que nos acompañe en ese espacio comunitario, que ese es el que va a ser, digamos, yo digo, víctima de nuestros intereses también, y por ahí es el modelaje, ¿no? Como decimos, el que va a llevar a generar mayor investigación. Gracias, Carmen. Creo que han puesto dos preguntas más y de repente pueden cerrar cada uno con una de esas. Me parece que una es dirigida más a Fátima.
dice, algún estudio con bueno, dice, me hizo pensar que los estudiantes de medicina tendrían menos problemas familiares, algún estudio con ese precedente o quizás una oportunidad para evaluar una población que también está en riesgo sobre el estudio de resiliencia. Sí, en realidad a mí sobre todo me resuena mucho hacer ese diagnóstico inicial de la población de estudiantes que nosotros manejamos, ¿verdad? Entonces, para empezar a trabajar con ellos tenemos que saber en qué condiciones ellos están. Tenemos que saber cuál es el soporte que ellos tienen, ¿verdad? Y qué capacidades ellos tienen de ir recuperándose ante lo que implica esta carrera, porque los que ya tenemos un poquitito más de experiencia sabemos que es una carrera muy exigente y con una demanda de tiempo importante. A mí me pareció interesante hacer esa correlación entre esa capacidad de recuperarnos con ese soporte familiar que tiene el estudiante, porque a partir de acá nosotros podemos ir trazando algunas intervenciones. Sobre todo yo hago el trabajo de tutoría, tengo a cargo 18 tutores que acompañan a la población de estudiantes de medicina en general. Entonces, cuando nosotros trazamos esta línea de base, ya tenemos un grupo de riesgo al que tenemos que hacer un seguimiento más cercano. Este mismo trabajo, este mismo cuestionario se viene aplicando desde el 2021 hasta ahora y esto nos ha generado muchas oportunidades de mejora en cuanto al acompañamiento de los estudiantes. Entonces, sí, para mí la riqueza de esto era hacer esta correlación y poder hacer las intervenciones. Hay muchos estudios de resiliencia, hay muchos estudios de funcionalidad familiar, pero esa correlación creo que no se describe tanto. Carmen, ¿quieres hacer un comentario breve y de ahí paso a la pregunta para Pamela? Uy, sí, qué horror. A propósito de lo que le contestó Fátima, y una investigación que hice al principio, hace muchos años, cuando recién era como Fátima, un poco, pocos años de graduada, y relacioné resultados de diabetes, relacionamos resultados de diabetes con funcionalidad familiar, y resultó el hallazgo, está por ahí publicado, el hallazgo fue que el paciente bien controlado no tenía relación con familias, con la percepción que tenían esos pacientes de funcionalidad familiar. Lo que también, y lo pensé a propósito de tus resultados, esa relación o no tanta buena relación con estudiantes resilientes y funcionalidad familiar. Hubieras pensado que lo ideal es que funcionalidad familiar, pacientes o estudiantes resilientes, y no siempre sucede eso. Primero porque el instrumento, como tú bien dijiste, el Apgar, solo es una percepción de ese individuo, de esa familia, lo cual no nos habla de funcionalidad real, sino es una percepción. Y luego podríamos pensar, además, como hipótesis, que además de que la familia funcional no es el único dador de resiliencia, que son otros factores, como por ejemplo otras redes que podría tener ese estudiante, ¿no? Es decir, pero tenemos el tema de creer que la funcionalidad, tenemos el tema por nuestra profesión, mi especialidad, que la funcionalidad familiar va a ser mejores individuos y no necesariamente ya vendría otro análisis, nada más. Gracias. Cerramos entonces con la pregunta, bueno, hay felicitaciones para Pamela y su equipo, pero también preguntan cuáles serían las claves para el aprendizaje en servicio en un establecimiento de atención primaria de salud. Se agradece el cariño. Oye, yo voy a separar un poco la respuesta con respecto a las claves. Yo creo que para nosotros lo más importante fue entender que nosotros necesitábamos la metodología AMAS. Si ustedes creen que la necesitan, así como yo la necesitaba, porque no tengo otros espacios curriculares donde nuestros estudiantes pueden aprender y adquirir todas estas competencias, entonces a lo mejor ustedes también lo necesitan. Ese es el desde. Lo segundo es entender bien qué es aprendizaje de servicio y ahí la invitación es capacitarse. Nosotros llevamos 13 años trabajando, pero el año previo, nosotros partimos el 2012 en enero y el año 2011 en diciembre, todo el equipo de pregrado del departamento se capacitó en la metodología. Existen distintos lugares donde uno puede capacitarse. Yo los invito a revisar las publicaciones que están abiertas del Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica. Pueden buscar, bajar material, está todo de libre disposición.
Está CLAIS, que es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio. Yo voy a dejar los dos nombres en el chat. Que también tiene material de libre disposición para que ustedes lo puedan consultar. Y no sé si tenemos colegas de Argentina. La próxima semana es el seminario 28 de aprendizaje y servicio, de acceso libre, sin costo. Así que si quieren ir a escuchar, es un buen momento para meterse, ¿ya? Una vez que uno ya entendió lo que es aprendizaje y servicio, yo creo que lo siguiente es elegir al socio. En nuestro caso, un centro de salud familiar en el que ustedes estén haciendo docencia. Eso les da mucho más control, ¿no es cierto?, de la situación, y los estudiantes pueden vincularse con las necesidades reales. ¿Eh? Cuando yo le digo a un estudiante, no hay atorvastatina, y me dicen, ¿pero por qué no hay atorvastatina? Bueno, porque se acabó la atorvastatina. Entonces ya no es solo un problema mío o del centro, es un problema de ellos. Así que el incentivo para trabajarlo es mucho más alto. Lo tercero es diseñar una propuesta que sea acorde al nivel de los estudiantes. A mí a veces el centro me dice que necesitamos hacer encuestas. Bueno, hacer encuestas no es acorde al nivel de un estudiante de sexto año. Pero si yo a ese estudiante le digo, ok, aplica la encuesta, interprétala y a partir de la evidencia disponible o de buenas prácticas publicadas, genera una propuesta de resolución de este problema a mediano plazo, eso sí se pone interesante. Se apagó el micro, Pame. Perdón. Y lo último, al momento de ejecutar, tiene que ver con, se me olvidó lo que les iba a decir. Perdón, al momento de ejecutar, me acordé, tiene que ver con ofrecerles tiempo protegido a los estudiantes para que puedan generar un servicio de buena calidad. Si los estudiantes tienen que hacer competir el servicio con el tiempo para estudiar para sus pruebas o para atender pacientes, probablemente van a descuidar el servicio, ¿ya? Siempre evaluado, en el caso nuestro, se evalúa con rúbrica, la evaluación es sumativa y es criterio mínimo para aprobar el internado. Un aprendizaje de servicio mal ejecutado, pese a que el estudiante tenga máxima calificación, es criterio reprobatorio. Bien, muchas gracias a las tres. Hemos terminado casi en el tiempo, nos hemos pasado un poquito solamente. Creo que podemos seguir haciendo actividades que relacionen nuestros grupos de trabajo en la región. Creo que es importante esta confluencia de saberes, de conoceres y gracias a todos por participar en esta actividad y esperemos que estén presentes en las siguientes actividades de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar y de IBIMEFA. Un abrazo a todos y gracias a nuestras tres excelentes panelistas, Carmen, Fátima y Pamela, por estar aquí.